En este vídeo lo que vamos a hacer es desarrollar los ejercicios que formaron parte de ese control inicial, y entre ellos había una suma de radicales. Estas operaciones con radicales solo podremos hacerlas siempre y cuando tengamos radicales semejantes. Así que lo que se nos ocurrió fue tratar de convertir cada uno de esos números que aparecen en el radicando en su descomposición factorial. El 12 sería lo mismo que 3 por 2 elevado al cuadrado. El 75 sería lo mismo que 3 por 25, es decir, 3 por 5 elevado al cuadrado. 27 no cabe duda, es 3 elevado al cubo. En cuanto a 48 también podemos descomponerlo factorialmente, puesto que es un divisor de 3 y nos interesa. Y en este caso tendríamos, por ejemplo, 12 por 4. Claro que 12 es 3 por 4, así que ahí nos queda 3 por 2 elevado a la cuarta. Raíz de 3 no tenemos nada que hacer con él. Y en cuanto a 243, si realizamos las divisiones sucesivas, la típica descomposición factorial, tendríamos que 243 es lo mismo que 3 elevado a la quinta. Bien, hasta aquí perfecto. Todo lo que tenemos que hacer es sustituir esos radicandos por estas expresiones. Y una vez sustituida, ver si hay algo que podemos sacar fuera del radical, extraer factores del radical. Y eso es relativamente sencillo. Ahí tendríamos que escribir 2 por la raíz cuadrada de 3 por 2 elevado al cuadrado. Evidentemente ese 2 elevado al cuadrado podemos sacarlo fuera como 2, con lo cual nos quedaría 4 raíces de 3. Lo propio haríamos con el 3 raíces de 75, que se convertiría en 3 por la raíz cuadrada de 3 por 5 elevado al cuadrado. Podríamos sacar el 5. Y el siguiente sumando sería 5 por la raíz cuadrada de 3 elevado al cubo. Y vamos sustituyendo hasta el final, observando que evidentemente podemos extraer factores del radical, y dentro del radical nos van a quedar siempre unas raíces de 3, ¿no? Dicho esto, si sencillamente extraemos los factores del radical, obtenemos 4 raíces de 3 menos 3 por 5 raíces de 3 más 5 por 3 raíces de 3 menos 3 por 2 elevado al cuadrado raíces de 3 más 3 elevado al cuadrado por raíz cuadrada de 3. Si ahora sacamos factor común, la raíz de 3, y operamos con los números que nos quedan fuera, con aquellos que eran coeficientes de esos radicales, obtenemos la solución que buscábamos. El ejercicio es bien sencillo, ¿verdad? Solo operamos, además vemos que ahí hay un 15 positivo y un 15 negativo que se nos podrían marchar, y operando con eso me quedaría menos 8 más 9, que son una raíz de 3. Ya lo tenemos. Luego en estos casos de lo que se trata es de buscar la forma de que nos aparezcan radicales semejantes y luego realizar las operaciones indicadas. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Era uno de logaritmos y se resuelve la siguiente ecuación aplicando la definición de logaritmos y sus propiedades. Es bien sencillo. Si aplicamos directamente la definición, tendríamos que 2 elevado a la cuarta debería ser igual a 2x menos 1, con lo cual tenemos una ecuación de primer grado bastante sencilla, muy elemental. Es decir, 2x menos 1 sería igual a 2 elevado a la cuarta, que es 16. Y si 2x menos 1 es igual a 16, pasando el 1 al segundo miembro, nos quedarían que 2x es igual a 17. De donde, despejando, obtendríamos, pasando el 2 dividiendo, 17 medios. Resuelto nuestro ejercicio. Vamos a por el siguiente, uno de racionalizar. Aquí se trataba de repasar un poco de todo, ¿no? Para racionalizar vamos a empezar quizá por el más sencillo, ese 2 partido de raíz cuadrada de 2. No nos interesa tener radicales en el denominador, así que multiplicamos numerador y denominador por el radical que aparece en el denominador. En el numerador nos quedarían 2 raíces de 2 y en el denominador raíz de 2 elevado al cuadrado. Claro que el cuadrado se nos iría con la raíz. Luego en el denominador solo queda un 2 y ese 2 se nos puede ir con el 2 que tenemos en el numerador. Así que 2 partido por raíz cuadrada de 2 es lo mismo que escribir raíz cuadrada de 2. Ya hemos racionalizado. Ahora vamos con el siguiente. De alguna manera hemos puesto los tres tipos aquí, ¿no? 2 raíces de 3 partido de la raíz cuadrada de 3 menos 1. Lo que hacemos en estos casos es multiplicar por el conjugado del denominador. Recuerda que el conjugado de una suma es una resta, el conjugado de una resta es una suma. Así que hemos multiplicado por raíz de 3 más 1. Si desarrollamos eso, en el numerador tendríamos pues 2 raíces de 3 que multiplica raíz de 3 más 1. Y en el denominador, una suma por una diferencia es una diferencia de cuadrado. Tendríamos raíz de 3 elevado al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado.
Claro que el cuadrado se nos iría con la raíz. Y 3 menos 1 son 2. Así que lo que tenemos ahí serían, multiplicando en el numerador, 2 por raíz de 3 elevado al cuadrado más 2 raíces de 3, y en el denominador un 2. Claro que arriba todos los sumandos están afectados por un 2, y abajo tengo un 2, así que puedo simplificarlo. El cuadrado se me iría con la raíz, y al final lo que tengo serían 3 más raíz cuadrada de 3. Ahí lo tenemos. El siguiente caso es el de 5 partido por una raíz cúbica, ya no es una raíz cuadrada. Y observo que el 5 es como si estuviese elevado a 1. Así que para calcular por quién tengo que multiplicar, lo que voy a hacer es tomar el índice del radical y restarle el exponente del radicando. En este caso, evidentemente, esa operación me daría 2, 3 menos 1, que son 2. En el numerador vuelvo a colocar lo mismo, pero en el denominador lo que vamos a hacer es multiplicar numerador y denominador por la raíz cúbica de 5 elevado al cuadrado, elevado a la diferencia que acabamos de calcular. Y eso lo hacemos numerador y denominador, para obtener una fracción equivalente. En el numerador está claro, no tengo operación que realizar, así que sería 5 raíces cúbicas de 5 elevado al cuadrado. Y en el denominador, multiplicando lo que está en el interior de los radicandos, me quedaría raíz cúbica de 5 elevado al cubo. Como quiera que el cubo se me va con el índice del radical, lo que obtengo serían 5 raíces cúbicas de 5 partido por 5, que además puedo simplificar, con lo cual ese 5 se me va con ese 5. Esa operación, por tanto, queda como la raíz cúbica de 5 elevado al cuadrado. Esto para racionalizar. Casi he puesto todos los tipos que podrían caer, ¿no? Ahora vamos a hallar el valor de los siguientes logaritmos, pero sin hacer uso de la calculadora y mostrando los pasos que hemos seguido. Aquí de lo que se trata es de aplicar la definición de logaritmo. Yo no sé cuánto vale el logaritmo en base 3 de la raíz cuadrada de 27, así que a eso lo llamo x. Y si a eso lo llamo x, aplicando las propiedades de los logaritmos, podemos decir que 3 elevado a x es lo mismo que la raíz cuadrada de 27. Claro que 27 es lo mismo que 3 elevado al cubo. Y a su vez eso está elevado a un medio, puesto que tenemos una raíz cuadrada. Por tanto, si yo pongo esa expresión como 3 elevado al cubo elevado a un medio, teniendo en cuenta que cuando tenga una potencia de potencias debo multiplicar los exponentes, lo que me queda es que 3 elevado a x es igual a 3 elevado a 3 medios. Si las bases son iguales, los exponentes deben serlo. Así que x vale 3 medios y se acabó este ejercicio. Vamos a hacer lo propio con el siguiente apartado, el logaritmo en base 9 de la raíz cúbica de 3. Se trata de aplicar la misma técnica. Si eso lo igualamos a x, lo que tendremos será que 9 elevado a x será lo mismo que la raíz cúbica de 3, que se puede escribir como 3 elevado a un tercio. Claro que 9 es lo mismo que 3 elevado al cuadrado, que a su vez está elevado a x. Potencia de potencias, multiplicamos los exponentes y al final, como las bases son iguales, igualamos los exponentes. Y 2x sería igual a un tercio, con lo cual x sería igual a un sexto. Y ahora nos piden que resolvamos esta ecuación logarítmica. Una ecuación logarítmica bastante sencilla porque solo tenemos que aplicar las propiedades de los logaritmos. Ahí tenemos un 2 por el logaritmo de x partido 3. El logaritmo de un cociente es una diferencia de logaritmo. Así que vuelvo a escribir la ecuación tal cual estaba, solo que en nuestro caso vamos a poner un 2 por paréntesis. Aplicamos eso que acabamos de decir, logaritmo de x menos logaritmo de 3. Y eso es igual a lo que estaba en el segundo miembro. No he realizado ninguna operación porque me doy cuenta de que ahí me van a aparecer 2 logaritmos de 3 que se me podrían ir con el segundo miembro. Reescribiendo la ecuación, aplicando la propiedad distributiva, me quedaría esto que te ves aquí. 3 logaritmos de x menos 2 logaritmos de x más 2 logaritmos de 3. Y en el segundo miembro también tengo 2 logaritmos de 3 más un logaritmo de 2. Luego es el 2 logaritmo de 3, si lo pasara al segundo miembro pasaría restando. O lo que es lo mismo, puedo tachar los 2 logaritmos de 3. Dicho eso, 3 manzanas menos 2 manzanas es una manzana, es decir, 3 logaritmos de x menos 2 logaritmos de x será un logaritmo de x. Y eso es igual a lo que está en el segundo miembro. Por tanto, tengo 2 logaritmos enfrentados con la misma base, luego solo tengo que igualar su interior, y x sería igual a 2. Una ecuación sencillita. Y ahora se trata de extraer factores del radical.
Eso es una raíz cuarta de 2 elevado a 7 por 3 elevado a 14 por 5 elevado a la cuarta. Voy a tomar para cada uno de esos factores su exponente y lo voy a dividir entre el índice del radical. En este caso, para el caso del factor 2, dividiría 7 entre 4. Obtengo un cociente y un resto. Recuerda que el cociente me va a indicar con qué exponente sale ese 2. Y el resto me indica con qué exponente se queda dentro del radical. Por tanto, tendría que salir como 2 elevado a 1 y se queda dentro un 2 elevado al cubo. Dicho esto, vamos a hacer exactamente lo mismo con el 3 y con el 5. Con el 3 tendríamos que dividir 14 entre 4. Y si lo dividimos, obtenemos un cociente que es 3 y un resto que es 2. Y con el 5, evidentemente, tendría que dividir 4 entre 4. El cociente sería 1 y el resto es 0, es decir, no quedaría ningún 5 en el interior, o como mucho quedaría un 5 elevado a 0, que ya sabes que es 1. Así que vamos a reescribir esto. Vamos a poner primero aquellos que salen, que sería 2 elevado a 1, por 3 elevado al cubo, por 5 elevado a 1. Volvemos a escribir el radical que tiene un índice 4, y dentro lo que se quedaba, que era un 2 elevado al cubo por 3 elevado al cuadrado por 5 elevado a 0. Ojo con estos pequeños detalles, se me olvidó poner el 4 del índice del radical, errores que no debes cometer. Bueno, no importa, se lo ponemos ahora. Por tanto, esto queda como ordenando un poquito eso, 2 por 5 por 3 elevado al cubo por la raíz cuarta, que no se me olvide, de 2 elevado al cubo por 3 elevado al cuadrado, y el 5 no nos hace falta ponerlo porque 5 elevado a 0 es 1. Y ahora se trataba de operar y simplificar con una serie de operaciones con potencia. Y lo que vemos es que todos son múltiplos de 5 aquí. Es decir, el 25 lo voy a colocar como 5 elevado al cuadrado. El 125 es 5 elevado al cubo. 625 es 5 por 125, es decir, sería 5 elevado a la cuarta. Todo lo que tengo que hacer es sustituir esos números para que siempre aparezca la misma base y así de esa manera poder operar. Cuando meta esos números en mi fracción, lo que voy a obtener es 5 elevado a la cuarta elevado a su vez al cuadrado. Recuerda que en una potencia de potencias multiplicamos los exponentes. El siguiente sería 5 elevado al cuadrado elevado a menos 1. Y en el denominador tendríamos 5 elevado a la cuarta elevado al cuadrado. Por tanto, si realizamos esas operaciones, aquí lo que vamos a tener es 5 elevado a 8 por 5 elevado a menos 2 partido de 5 elevado a la cuarta. Y ahora se trata de realizar las siguientes operaciones. 3 medios más 0,16 con periodo en el 6 y debajo un producto de fracciones. Esto en realidad no tiene ninguna complicación. Aquí de lo que se trata es de coger ese 0,16 y convertirlo en una fracción. Y recuerda, esto es un periódico mixto. Se tomaban todas las cifras del número, es decir, 16. Le restábamos la parte entera seguida del anteperiodo, 16 menos 1. Y lo dividíamos entre tantos 9 como cifras periódicas tuviera y tantos ceros como anteperiodo. O sea que esto es 15 partido de 90. Que si lo simplifico un poco, dividiendo entre 3, me quedaría 5 partido de 30. Y si lo vuelvo a simplificar dividiendo entre 5, me queda un sexto. Siempre es conveniente realizar las operaciones de simplificación porque así puedo trabajar con números más sencillos. En el denominador hago esa multiplicación, se multiplica horizontalmente, 2 por 1 que son 2, 3 por 8 que son 24. En el numerador tenemos que escribir 3 medios más el equivalente de 0,16 que era un sexto. Operamos tranquilamente en el numerador, el mínimo común múltiplo evidentemente es 6, dividimos entre el de abajo, multiplicamos por el de arriba, tendríamos que eso quedaría como 9 más 1 partido por 6. Y simplificando el denominador era un doceavo. Así que lo que tengo son 10 sextos dividido entre un doceavo. Multiplicamos en cruz, no me detengo demasiado porque estamos en primero de bachillerato, ¿no? Y 6 por 1 que son 6. Si realizamos esa división, el resultado final es 20.
No siempre podremos simplificar hasta este punto, pero es bien sencillo. Ahora se trata de representar en la recta real el número raíz cuadrada de 10. Y claro, yo lo que tengo que observar es que la raíz cuadrada de 10 también puedo escribirla de otra manera, la puedo escribir como 9 más 1. Luego eso en realidad es lo mismo que escribir la raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. O sea que ahí, de forma implícita, está el teorema de Pitágoras. Y puedo decir que uno de los catetos mide 3, de un triángulo rectángulo que me estoy imaginando, y el siguiente cateto vale 1. Por lo tanto, lo que voy a hacer es tomar una hoja cuadriculada y representar esos números. Voy a representar el cateto de la parte inferior como con una longitud de 3, con un pulso impresionante, que es el que tengo, y con una altura de 1. Ya tengo el triángulo rectángulo, solo tengo que unir los vértices y de esa manera tendría mi triángulo. Es decir, que ahí tengo, por un lado, un cateto que mide 1, otro cateto que mide 3 y la hipotenusa que sería raíz cuadrada de 10. Si tomara un compás, cosa que no tengo a mano, y sencillamente me llevara el vértice donde se encuentran el cateto que mide 1 y la hipotenusa a la recta donde represento los números reales, al final, en esa intersección, tengo la raíz cuadrada de 10 y mi ejercicio ha quedado resuelto. Nos vemos en el siguiente vídeo, con errores incluidos.